Hola, dentro del curso de métodos no supervisados y detección de anomalías, estamos en el segundo módulo, detección de anomalías, y vamos a ver los métodos no supervisados. Seguimos tomando de referencia el ejemplo de la base de datos de ataque, en la que teníamos una serie de entradas en las que un experto te clasificaba como ataque o no, anomalía o no, cada una de ellas. Ahí hemos visto que si se disponía de esa información, teníamos si es o no es un ataque, teníamos los métodos clasificados, y si solamente teníamos datos que se consideraban no ataques, es decir, no había anomalías en mi conjunto de datos, teníamos los métodos semisupervisados. Pero claro, el problema se presenta en la vida real que esas restricciones pocas veces nos encontramos con un conjunto de datos tan limpio. Y lo normal es que tengamos los valores de anomalías, en este caso ataques, dentro de mi conjunto de datos. Y el problema es que no hay ningún experto que me haya dicho cuáles de ellos sí son o no son un ataque, cuáles de ellos son o no son anomalías. Así que tendríamos este conjunto de datos y por lo tanto el valor de la clase ya no lo tengo disponible, tengo todos los datos mezclados y nos las tenemos que apañar con ellos. Bien, para ello tendremos que utilizar técnicas, por lo tanto, denominadas no supervisadas. Para simplificar, podemos podemos utilizar una representación en dos dimensiones. Vamos a suponer que solamente tenemos dos variables. Lo mismo se aplica si tuviésemos más, tres, tendríamos un espacio tridimensional, más de tres no lo podemos representar de forma gráfica. Bien, pues atendiendo a las características de los distintos atributos que nosotros tenemos, la idea se trata de construir conjuntos de grupos que puedan ser considerados similares entre sí, esos puntos, y aquellos que son radicalmente distintos al resto de ellos serán considerados los valores anómalos. Así que, en definitiva, el ser o no anómalo se establece en base a la relación de cada uno de los puntos con el resto de ellos. Tenemos métodos gráficos, métodos estadísticos y métodos basados en distancia. Vamos a empezar con los métodos gráficos. Vamos a suponer, en el caso sencillo en el que solamente tenemos dos dimensiones, pues podemos realizar un plot y de forma más o menos rápida podemos detectar los valores anómalos como aquellos que se salen del patrón dibujado por esa nube de puntos. En este ejemplo parece claro que este sería un valor anómalo. Bien, en cualquier caso, estos métodos, si solamente tenemos dos variables, por supuesto que son adecuados, pero suelen ser bastante costosos en tiempo y suelen ser bastante subjetivos. En el caso de más variables, hay otros métodos gráficos muy interesantes que se basan en la siguiente idea. Si consideramos cuál es nuestra nube de puntos e intentamos ajustar una recta de regresión, bueno, tal vez no lo he ajustado muy bien, esta de aquí, y ahora proyectamos los puntos de la nube de puntos sobre esa recta y la giramos para simplificar y tenemos su representación en una recta, tendríamos una nube de puntos tal cual, en una representación en una recta. Es una forma de simplificar la nube de puntos, perdemos la información, bastante información en este proceso, pero de alguna forma hemos intentado maximizar la separación de los puntos para intentar que en esa nueva representación en la que hemos eliminado algunas de las variables, en este caso una, pues de dos variables hemos pasado a una. No es que hayamos eliminado, sino que hemos hecho una transformación de los datos, de forma que de dos variables hemos pasado a tener una única variable, como una combinación, en este caso lineal, de las dos anteriores. Bien, pues repito, perdemos información, pero de alguna forma el espíritu de separación de la nube de puntos viene descrito en una única nueva dimensión. Ese proceso se puede aplicar en general a varias variables.
Una técnica que implementa esta idea son los biplots. Los biplots utilizan dos dimensiones en vez de una sola, como en el ejemplo anterior, utilizan dos dimensiones y se trata de intentar pasar de un conjunto de n dimensiones, hablemos de 30, de 50 dimensiones, a solamente 2. 2, 3 o en general un número menor de dimensiones. Claro, para que se puedan representar gráficamente, pues debemos limitarnos a 2 o a 3, como mucho, en el caso tridimensional. En el caso de dos dimensiones, los biplots representan tanto representan la nube de puntos, intentando, como hemos visto en el ejemplo anterior, separar lo máximo posible para respetar la separación que había en el conjunto de datos original, y utilizan unas transformaciones lineales, en el caso más sencillo, de componentes principales, en el que a través de dos componentes principales vamos a intentar de alguna forma resumir la nube de puntos que teníamos originalmente. Esas componentes principales son combinaciones lineales de los atributos de las variables que teníamos originalmente. Las variables que tenemos originalmente vienen representadas por flechas, como tenemos aquí. Flechas muy unidas que van en la misma dirección representan variables muy correladas. Flechas que van en distintas posiciones, ángulos de 90 grados o múltiplos de 90, representan variables que no están correladas. De forma que podemos observar que aquí hay puntos radicalmente fuera de cualquiera de la nube de puntos genérica que podrían ser considerados valores anormales, ya que representan combinaciones lineales de valores que están radicalmente distintos del resto de proyecciones. En cualquier caso, no olvidemos que estos métodos se basan en realizar proyecciones, por lo tanto se pierde información y por lo tanto pueden haber valores como aparecen aquí o aquí que están dentro de esa nube visual de puntos, pero representan valores anómalos según distintos criterios que luego vamos a ver posteriormente, pero no lo detectamos como de forma visual, ya que están dentro de esa nube de puntos. Por cierto, para que estos métodos sean lo más utilizables posible, las componentes principales deberían sumar una varianza aproximadamente de un 70 o un 80% para que fuese fiable esa proyección en solamente dos dimensiones. Cuanto más es la suma de la varianza explicada por las dos componentes principales, mejor será esa aproximación gráfica. En este ejemplo tenemos realmente aproximadamente un 40 y tantos % de la varianza explicada, y por lo tanto, tal y como realmente hemos visto con estos puntos de aquí, por ejemplo, pues no nos deberíamos fiar de decir que los valores anómalos solamente son aquellos que están fuera de esa nube de puntos, porque repetimos, efectivamente hay valores dentro de la nube de puntos que son valores anómalos, pero visualmente no se pueden detectar. Bien, el siguiente apartado, lo que vamos a ver es detección de anomalías utilizando métodos estadísticos.